Continuamos con el análisis de este proceso que tiene varios capítulos y le voy a pedir, señor Luis Alfredo Ramos, que digamos que seamos muy puntuales en cada uno de los puntos que le voy a preguntar. Lo primero que me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes es en qué momento aparece este testigo, Carlos Enrique Areiza, en su proceso. Pues aparece a raíz de una declaración que dio inicialmente diciendo que él tenía videos de reuniones que yo supuestamente había tenido con grupos al margen de la ley, que fueron las declaraciones en las cuales él confesó que había mentido. Y eso son las declaraciones en el juzgado 16 del circuito que lo condenó por falso testimonio, cuando él confiesa y se retracta y pide perdón. Le pidió perdón a mi familia, me pidió perdón a mí. Y declaraciones que él también dejó en claro en otro medio de comunicación, en el programa Los Informantes, pidiendo perdón y diciendo que él había hecho un daño y había... De modo que eso quedó muy claro. Y esas fueron las declaraciones que tomó la Corte en cuenta y fueron fundamentales para mi detención. Esa es una enorme injusticia. Creerle a un delincuente que tenía más de 20 procesos por estafa, extorsión y condenas por estafa, por extorsión y otros delitos. 14 alias, era un ladronzuelo, él no pertenecía a las autodefensas. Los jefes paramilitares declararon y constan en el proceso de que él no pertenecía a la autodefensa, él era un ladronzuelo, él era un delincuente común que vivía, y como dijo la Fiscalía, de informaciones falsas para quitarle a las víctimas dinero. O sea, un traficante de información falsa, así lo definió la Fiscalía General de la Nación y los fiscales que analizaron toda su actuación. ¿En qué condiciones se da la retractación de ese testigo? Por un lado, él hace una retractación ante la Corte, pero al mismo tiempo, a través de una carta, ¿sí? También asegura que, según él, el senador Iván Cepeda lo habría presionado para entregar versiones en este proceso. Son dos cosas distintas. Primero, él admite que él dio declaraciones falsas y por eso... Lo admite ante la Corte primero. Ante la Corte aceptó en el juzgado del circuito de Medellín, el juzgado 16, sí, y ante la Corte. Él escribió una carta a la Corte diciendo que se retractaba y que era responsable de esas falsas declaraciones. Eso está en la Corte. Y lo otro es la carta que él entregó al abogado Jaime Restrepo, a quien lo visitó en la cárcel por cuenta de la Fundación de Pensamiento del grupo de José Obdulio Gaviria y el doctor Fernando Alameda. Él llamó allá para que fueran a la cárcel y fueron a la cárcel, me enviaron al doctor. Pero ese punto es bien particular, exgobernador. ¿Por qué él entrega esta versión o entrega estas cartas a este abogado Jorge Restrepo y no, por ejemplo, se las entrega a su defensa o a otra instancia? ¿Por qué buscar lo que usted dice a José Obdulio Gaviria? Busca a José Obdulio porque José Obdulio era una de las personas que estaba siendo juzgada por él por falsa acusación, que Iván Cepeda le pedía que enlodara también a José Obdulio Gaviria. Entonces, por eso llama al Centro de Pensamiento y allá va Jaime Restrepo, que era miembro de la Junta Directiva del Centro de Pensamiento, y recibe esa carta donde él dice que lo está presionando Cepeda para que enlode al doctor Álvaro Uribe, a su hermano, a José Obdulio Gaviria, a Luis Alfredo Ramos, entre otros. Acto seguido, este abogado recibe esas cartas y ¿qué hace con ellas? ¿A quién se las entrega? Las lleva a mi defensa y mi defensa las aporta al proceso. Y después, por la denuncia que yo hago ante la Fiscalía, se abre un proceso contra él, contra el señor Areiza, y él acepta, confiesa de que él dio un falso testimonio, que había sido presionado para dar ese falso testimonio, y acepta la condena de 20 meses y en presencia de su abogado.
El gobernador, hay un punto en el que quiero que hagamos una precisión. Usted dice que este abogado, el señor Jaime Restrepo, que muchos lo conocen en las redes sociales como el Patriota, Sí. él le entrega eso a su defensa. En ese momento su abogado era Gustavo Moreno, ¿sí? Gustavo Se lo entregó a Moreno, Gustavo Moreno, un quien, poco- quien luego fue el fiscal anticorrupción. se le entregó al investigador Jeffrey Garavito. Pero que- en ese momento su abogado era... Sí, que estuvo conmigo un poco más de un año, pero que posteriormente se retiró para aceptar un cargo en la Fiscalía General de la Nación. Y entonces el principal abogado de todo mi proceso ha sido el doctor Dagoberto Charri desde mediados del año 2015. ¿Usted no cree que ese hecho, por ejemplo, que su abogado haya sido Gustavo Moreno, quien luego fue fiscal anticorrupción Sí, y sí. luego, pues obviamente, como muchos lo conocen, terminó en un proceso judicial, Sí. no solamente acusado él por casos de corrupción como Sí. fiscal anticorrupción, Sí. sino también terminó develando con sus testimonios y con sus versiones y declaraciones el denominado cartel de la toga, Sí. que mostró todos estos escándalos de corrupción al interior de la Corte Suprema de Justicia. Pe- ¿El hecho de que él haya sido su abogado en ese momento Sí. no influyó en nada en este proceso? Pudo haber alguna aprehensión de las autoridades judiciales, pero en el caso mío muy concreto, porque él siempre declaró que el caso mío se habían llenado todos los requisitos de ley, que no hubo ningún problema. Entonces, pudo haber sido parte de todo lo que ha sucedido posteriormente, pero eso no tiene por qué influir, porque no hubo ninguna prueba en mi contra. Muchos se preguntarán en este momento, quienes lo están escuchando, usted al comienzo dice que este testigo, Carlos Areiza, es un estafador. Así es. ¿En qué momento creerle? ¿En el momento en el que lo acusa a usted de tener nexos con grupos paramilitares o en el momento que se retracta? Es que cuando él, ¿Cómo creerle a un estafador que se retracta? pues él se retracta porque le dice la verdad a la Corte en esas cartas que le entregó al doctor Jaime Restrepo. Y por eso esas cartas quedan en firme con ese estudio grafológico, que es muy importante que la opinión pública conozca, que esas cartas fueron parte de todo un estudio grafológico que es muy importante que la opinión pública se dé cuenta y que dicen que él sí las hizo. O sea, él era un mentiroso sistemático y como estafador, como timador, que timó a las principales autoridades, a un arzobispo de Medellín, a un obispo y al presidente del Consejo de la ciudad de Medellín, al doctor Bernardo Alejandro Guerra, a muchas personas, inclusive llegó a donde Petro, aquí en la ciudad de Bogotá. Y hay una declaración del vicefiscal de esa época, doctor Mendoza Diago, donde dice que él iba y cuando Petro no quiso hacerle caso, entonces estaba diciendo que, también falsamente que Petro lo iba a contratar a él para hacer un atentado. No, incluso en ese informe que usted afirma, que lo tengo acá en mis manos, el mismo DAS deja claro que eso que usted dice de Petro, Sí, ¿sí? sí. El grado de confiabilidad que había frente a este sujeto es de nivel bajo. Eso era el principio, pero después Y que la mayoría de la información que él decía o manifestaba tener ante las Jefferson, autoridades era tomada de medios de él estafó a comunicación. la policía, le quitó plata con información falsa al Gaula, a la SIJIN, al DAS y a la Fiscalía General de la Nación. Por eso el propio fiscal Mendoza Diago dijo, él era un estafador. A la Fiscalía le quitaba, a la gente le quitaba plata y teléfonos, porque él tenía una obsesión por los teléfonos de alta gama, negociaba con ellos y a toda la gente le quitaba. Antes de salir a comerciales, debo marcar ya una pausa. ¿Por qué, digamos, que la atención se ha centrado en este testigo únicamente? Vamos a hablar de su asesinato en el próximo bloque, pero me gustaría saber qué papel juega este testigo en el conjunto de pruebas que tiene la Corte Suprema. Porque a raíz de las últimas, de la muerte violenta de que fue víctima, y que es absolutamente lamentable, entonces distintos medios de comunicación y Daniel Coronel hablaron del tema y le dieron credibilidad al testimonio de Areiza, diciendo que él no había firmado las cartas. Pues bueno, aquí tiene la opinión pública de Colombia el peritazgo de que las cartas fueron suscritas por él, de su puño y letra. Fueron 3 comunicaciones que están aportadas ahí al proceso. Pues yo le voy a pedir que me permite marcar una pausa comerciales. Cuando regresemos vamos a estar analizando esa columna de Daniel Coronel
donde se muestran unos videos en los que este testigo, Carlos Areiza, asegura temer de entregar más declaraciones y dice que esas cartas que usted nos asegura que fueron analizadas grafológicamente o lo hace un peritaje, él asegura en esos videos que vamos a analizar después de comerciales que fueron unas hojas en blanco que él entregó a este abogado del cual hablábamos hace unos minutos. Vamos a marcar una pausa y ya volvemos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.